El aborto ha sido una constante fuente de debate y disensión en la sociedad. Se alza como una figura de dilemas éticos, morales y políticos que desafían las concepciones más arraigadas. A contar de los antiguos papiros egipcios hasta las publicaciones en las redes sociales de hoy, la historia del aborto ha estado intrínsecamente ligada a nuestra historia, nuestras vidas y nuestro arte, demostrando su importancia continua y su impacto duradero en la población. Pero ¿por qué su influencia perdura en nuestras políticas públicas y en la esfera social? A continuación, exploraremos algunas de las razones detrás de su historia. El aborto a través de las eras. El aborto, definido como la interrupción voluntaria o no del embarazo, ha sido objeto de discusión a lo largo de los años. Desde tiempos antiguos hasta la contemporaneidad, esta práctica ha sido objeto de regulaciones, tabúes y luchas por los derechos sexuales y reproductivos. En la antigua Grecia y Roma, las leyes y prácticas relacionadas con el aborto variaban según la región y la época. Por ejemplo, no se tenía necesariamente la creencia de que un feto estuviera vivo. Asimismo, a lo largo de la Edad Media y la era moderna, las opciones sobre este estuvieron influenciadas por consideraciones religiosas y culturales, con diferentes culturas y religiones teniendo posturas diversas al respecto. Aunque las discusiones actuales sobre el aborto suelen centrarse en temas relacionados con la vida y la persona, esto no siempre fue así. La preocupación por regular la fertilidad antes o después de las relaciones sexuales ha sido una constante, tan antigua como el propio embarazo. Se reconoce al papiro Ebers del Antiguo Egipto como uno de los primeros registros escritos que abordan la cuestión del aborto, ofreciendo una perspectiva temprana sobre esta práctica. El documento, que se remonta aproximadamente al año 1600 a.C., ofrece instrucciones sobre cómo una mujer puede interrumpir su embarazo en el primer, segundo o tercer trimestre, sugiriendo el uso de hierbas, enjuagues vaginales y supositorios. Hipócrates, alrededor del siglo IV a.C., también mencionó métodos similares para provocar el aborto, pero no los respaldó. Los antiguos filósofos como San Agustín diferenciaban entre el embrión en la etapa temprana, sin forma definida, y el embrión más desarrollado, que se consideraba formado y dotado de alma. Con el transcurso del tiempo, surgió una distinción comúnmente aceptada conocida como quickening, que se refiere al momento en que la mujer embarazada puede sentir por primera vez los movimientos del bebé en su vientre. Existía la creencia según la cual la determinación de si un feto estaba vivo o tenía alma dependía de ciertos criterios o condiciones. Mitos, métodos y remedios. Como un retraso en la menstruación era a menudo el primer signo de que algo iba mal y una mujer no podía considerarse embarazada hasta mucho más tarde, muchos consejos sobre el aborto se centraban en restaurar las irregularidades menstruales o las obstrucciones en lugar de interrumpir un posible embarazo o feto. Debido a esto, en gran parte de los consejos históricos sobre el aborto, la práctica misma no se menciona explícitamente. En su lugar, se dejaba a la interpretación personal determinar si el aborto había tenido lugar o no. Incluso antes del siglo XX, se podían encontrar remedios para interrumpir el embarazo, conocidos como abortivos, tanto en textos médicos como en los de Hildegard von Bingen en 1150, como en recetarios domésticos que contenían tratamientos para diversas dolencias comunes. Aunque en Occidente la distinción del quickening o aceleración cayó en desuso gradualmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las mujeres continuaron abortando a pesar de los cambios en sus opiniones sobre la vida y la legalidad. De hecho, según algunas fuentes, durante estas décadas, los abortos parecían ser más frecuentes que nunca. Cambios legales y representaciones culturales. Un momento significativo en la historia de las políticas del control de la natalidad a nivel mundial se produjo en 1920, cuando Rusia se convirtió en el primer país en legalizar el aborto. No obstante, según los expertos, el decreto resultó en un incremento en la cantidad de abortos realizados, pero este aumento no estuvo acompañado de una mejora suficiente en las condiciones sanitarias. De acuerdo con Victoria Sakevich y Boris Denisov de la Universidad Nacional de Moscú, el aumento de abortos registrados fue rápido. Debido a la escasez de camas en los hospitales y su incapacidad para satisfacer la demanda, en 1924 el gobierno limitó el acceso gratuito al aborto.
Años después, en 1929, Mary Stopes, una influyente defensora del control de la natalidad, expresó su preocupación por lo que describió como una epidemia de abortos que estaba afectando a Inglaterra. Informes similares surgieron en Francia y Estados Unidos, señalando un aumento en la incidencia de métodos para interrumpir el embarazo. Este fenómeno no solo se reflejó en las discusiones políticas y sociales, sino también en la cultura popular de la época. Obras de teatro, poemas y novelas abordaron abiertamente el tema del aborto, desafiando las normas establecidas y ampliando la conversación sobre el tema. Aunque algunas obras retrataron el aborto como una tragedia reservada para mujeres desfavorecidas, la literatura de principios del siglo XX revela una realidad mucho más compleja y diversa. Estas narrativas históricas sobre el aborto han sentado las bases para el activismo contemporáneo en torno a este tema. Organizaciones como We Testify y campañas como Shut Your Abortion han surgido para ofrecer un espacio seguro donde las personas pueden compartir sus experiencias sin sentir vergüenza ni arrepentimiento, con el fin de fomentar una conversación más comprensiva y empática sobre el aborto en la sociedad. La lucha feminista al debate contemporáneo. Durante el siglo XIX, el movimiento feminista comenzó a abogar por el acceso al aborto seguro como parte de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, las leyes restrictivas y la estigmatización social continuaron siendo predominantes en muchas partes del mundo. En el siglo XX, el debate sobre el aborto se intensificó con el avance de los derechos civiles y las luchas por la igualdad de género. En algunos países como Estados Unidos, se produjeron importantes decisiones judiciales, como el caso Roe vs. Wade en 1973, que legalizó el aborto en ese país. Hoy en día, el tema del aborto sigue siendo altamente controvertido en muchos países, con posturas encontradas que reflejan una variedad de valores religiosos, éticos y políticos. A pesar de los avances en la legislación y la atención médica, el acceso al aborto seguro y legal sigue siendo un desafío para muchas mujeres en todo el mundo, lo que destaca la complejidad y la importancia continua de este tema en la sociedad contemporánea. Sin embargo, recientemente, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir la protección del derecho al aborto en su constitución, una medida que la OMS acogió con satisfacción. Esto destaca la evolución de las políticas en torno al aborto y su reconocimiento como un derecho fundamental para muchas personas. La legislación del aborto es visto por muchas como una medida destinada a proteger los derechos sexuales de las mujeres, permitiendo la interrupción del embarazo dentro de un marco jurídico establecido por el Estado. Esta acción representa un paso significativo hacia la igualdad de género y el acceso a la salud reproductiva. Indudablemente, el debate sobre el aborto continúa desafiando las nociones de ética, moral y derechos humanos en la sociedad actual. A medida que avanzamos en el siglo XXI, es evidente que el tema seguirá siendo una fuente de controversia y división en todo el mundo. No obstante, a través de un diálogo abierto, el respeto por la autonomía de las mujeres y un enfoque centrado en la salud pública, es posible encontrar un terreno común que promueva la dignidad y el bienestar de todas las personas involucradas. ¿Cuál es tu opinión sobre el acceso al aborto seguro y legal como parte de los derechos reproductivos? Cuéntanos en los comentarios.